Hoy se presentó a Dallin H. Oaks como el 18º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto a sus consejeros con quienes está conformando una nueva primera presidencia. Pero, ¿realmente sabes quién es Dallin H. Oaks? Hoy te daré un breve resumen de su vida y algunos datos curiosos sobre su servicio como apóstol para que tú también puedas entender la visión que el presidente Oaks tendrá para la Iglesia de Jesucristo durante su servicio como profeta del Señor. Dallin Harry Oaks nació el 12 de agosto de 1932 en Provo, Utah. Es el tatarasobrino nieto de Martin Harris, uno de los 3 testigos del Libro de Mormón. Cuando tenía apenas 7 años, su padre falleció de tuberculosis a la edad de 37 años. Luego de la muerte de su padre, la salud mental de su madre, Estela, se vio muy afectada, por lo que él y sus 2 hermanos menores tuvieron que irse a vivir con sus abuelos, hasta sus 9 años, cuando por fin pudo regresar a vivir con su madre, quien era maestra en Bernal, Utah. A los 12 años obtuvo su primer empleo barriendo el suelo de un taller de reparación de radios, en donde descubrió su pasión por la radiodifusión, por lo que antes de cumplir los 16 años obtuvo una licencia de operador de radio, lo que le permitió trabajar tanto como ingeniero y locutor de radio en las estaciones locales de Bernal y de Provo. Luego de la secundaria empezó sus estudios en BYU, en donde ocasionalmente servía como presentador de radio para los juegos de básquetbol, y fue en uno de esos juegos cuando conoció a June Dixon, con quien más adelante contraería matrimonio. Algo curioso es que durante su juventud el presidente Oaks no pudo servir una misión de tiempo completo, debido a que el gobierno de Estados Unidos había impedido que la iglesia enviara misioneros al campo misional por la guerra de Corea. En 1952, él y su amada June se sellaron en el templo de Salt Lake City y tuvieron 6 hijos, 4 mujeres y 2 varones. Por esas fechas, June dejó en pausa sus estudios en la universidad para poder concentrarse en su nueva familia y apoyar a su esposo en su carrera y sus asignaciones en la iglesia. En 1954, el presidente Oaks se graduó con honores de BYU como bachiller en contabilidad y luego se graduó en Derecho por la Universidad de Chicago en 1957. Luego se especializó en litigio corporativo en la firma de abogados Kirkland y Ellis. En 1963, el presidente Oaks editó un libro titulado El muro entre la iglesia y el Estado, en el cual aborda diferentes puntos de vista sobre la relación del gobierno y la religión con respecto a la ley civil. Por ejemplo, una parte central de su argumento es que las creencias religiosas y los actos motivados por ellas pueden contribuir al bien común, al fortalecimiento de la moral social, al fomento del servicio al prójimo, por tanto merecen protección legal especial. Pero aunque defienden la libertad religiosa, reconoce que ese derecho no es absoluto, ya que en casos donde hacerlo sin límite puede amenazar la seguridad, salud o bienestar general. Es legítimo que el Estado imponga restricciones razonables siempre que sean lo menos invasivas posibles. En 1971 fue llamado a servir como presidente de la Universidad Brigham Young, labor que realizó hasta 1980. En ese periodo, la Universidad Brigham Young había tenido muchos acercamientos con ideologías políticas anticomunistas, así que durante su gestión se enfocó en despolitizar la universidad, dejando de lado cualquier tipo de enseñanza que mezclara doctrina con ideologías políticas. Tras su salida en BYU en 1981, fue nombrado juez de la Suprema Corte del Estado de Utah por el gobernador Scott M. Matheson. En 1984 fue llamado a servir en el Quórum de los 12 Apóstoles, lo que significó el fin de su servicio como juez. Este llamamiento fue muy particular, ya que en ese año habían 2 vacantes dentro del Quórum de los 12 Apóstoles. Una de ellas llevaba más de un año sin ser ocupada, debido a que la salud del presidente Kimball se había deteriorado, tanto que no podía tener un momento lúcido para recibir la revelación necesaria para llamar a los nuevos apóstoles. Sin embargo, antes de la conferencia de abril de 1984, el presidente Hinckley recibió una llamada a las 2:30 de la mañana del presidente Kimball, quien en un milagroso momento de lucidez le dijo: llamen a Nelson y a Oaks en ese orden. En la conferencia general del 7 de abril de 1984 se sostuvo a Russell M. Nelson y a Dallin H. Oaks como apóstoles, pero el presidente Oaks no fue llamado como apóstol hasta el 3 de mayo de ese mismo año, debido a que debía terminar con sus compromisos judiciales antes de asumir su llamamiento como apóstol. A los 51 años fue en su momento el apóstol más joven, siendo superado solo por Boyd K. Packer, quien fue llamado al apostolado a los 45 años. Como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles y gracias a su experiencia en leyes, había hablado a favor de la Iglesia de Jesucristo frente a temas políticos, especialmente en aquellos temas concernientes a la libertad religiosa. En 1992 testificó ante los comités del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre el proyecto denominado
Ley de Restablecimiento de la Libertad Religiosa. En julio de 1997, su amada esposa Jung fue diagnosticada de cáncer de páncreas, y cuando el cáncer estaba ya muy avanzado, ella misma le dijo a sus hijos que cuando llegara el momento debía ayudar a su esposo a encontrar una compañera adecuada que encajara con la familia. El 21 de julio de 1998, Jung falleció, dejando un profundo vacío en la familia de Ox. El presidente Dalian H. Ox dijo sobre ella: "Mis logros académicos y mis éxitos profesionales se han basado en el hecho de que me casé con alguien a quien amaba, quien me ayudó a concentrar mis energías. Tenía un promedio de B cuando conocí a Jung. Después de casarnos, tuve un promedio de A". 2 años después del fallecimiento de Jung, el presidente Ox, por insistencia de sus hijas, que no querían que su padre se quedara solo, empezó a buscar una nueva compañera. Así conoció a la hermana Kristen M. McMahon, y luego varias citas en las que estuvieron presentes miembros de las familias de ambos, contrajeron matrimonio el 25 de agosto del 2000 en el templo de Saclay. En 2002 fue designado por la primera presidencia a servir como presidente del área de Filipinas, viviendo allí durante 2 años hasta 2004. Esta fue la primera vez en décadas en que un apóstol vivió y presidió en un área fuera de los Estados Unidos. En febrero de 2010, el presidente Ox fue invitado a hablar en la serie Mormonismo 101 en la Facultad de Derecho de Harvard, en donde explicó la naturaleza de Dios y de las verdades morales eternas, el propósito de la vida del hombre y las 3 fuentes de verdad para el hombre: la ciencia, las escrituras y la revelación continua. En 2013, el Fondo Becket para la Libertad Religiosa, una organización jurídica sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de religión ante los tribunales de los Estados Unidos, le otorgó el premio más alto que esa institución pudiera conceder, la medalla Canterbury, por su valentía en la defensa de la libertad religiosa, lo cual refleja su reputación y esfuerzo sostenido en el ámbito jurídico. El 14 de enero de 2018, el presidente Ox asumió la presidencia del Quórum de los 12 Apóstoles, debido a que era el segundo apóstol de mayor antigüedad, pero debido a que fue llamado por el presidente Russell M. Nelson a servir como primer consejero de la primera presidencia de la iglesia, se designó a M. Russell Ballard como el presidente en funciones del quórum. Desde entonces sirvió en la primera presidencia hasta el 27 de septiembre de este año 2025, cuando falleció el presidente Nelson a solo una semana de llevarse a cabo la conferencia general de octubre de este año. Esto hizo que la primera presidencia se disolviera y el quórum de los 12 apóstoles pasara a dirigir la iglesia, con Dalian H. Ox como el presidente del Quórum de los 12. Hasta hoy, que Dalian H. Ox ha sido apartado para servir como el 18º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No tengo ninguna duda de que hoy más que nunca necesitamos una persona con la trayectoria del presidente Ox para dirigir la iglesia. Vivimos en tiempos de conflictos sociales, políticos, ideológicos y hasta religiosos, pero el Señor en su sabiduría ha preparado el camino para este fiel siervo de Dios. Sostengo y apoyo al presidente Ox, al igual que sostuve y apoyé al presidente Nelson en su momento, porque sé que Dios llama a cada profeta por una razón específica, y me emociona el imaginar qué hará el presidente Ox durante su ministerio como presidente de la iglesia. Si conocías algunos de estos datos sobre el presidente Ox, déjalo en los comentarios, o si te sabes algún otro que no hayamos cubierto en este video, también escríbelo ahí y te leeremos. Nos vemos en un próximo video.